Ok, espero hayan ah, podido finalizar los ejercicios que teníamos pendientes y hoy nos toca ya el capítulo 5 de nuestro manual. Así que vamos a ir a este capítulo y vamos a ir avanzando ya en nuestro manual. Ustedes recordarán que hace la anterior semana habíamos finalizado el capítulo 4, ¿verdad? Los verbos irregulares y mi. Hoy vamos a empezar un capítulo nuevo, que es el capítulo 5. Y claro, quizá algunos todavía están con varias dudas, ¿no? Entre ellas, cómo se hace una u otra cosa. Eh, Hermanos, quiero también decirles que no es extraño esto. Cuando uno empieza el aprendizaje del idioma griego, muchas veces puede salir quizá desanimado, desalentado, pero todos hemos pasado por este proceso, hermanos, ¿no? Entonces, quiero animarles a seguir estudiando, repasando, por eso las clases están grabadas y aunque no están tal vez en la mejor calidad que quisiéramos nosotros entregarles, pero por ahora estamos con estos videos grabados y quiero, la idea es que ustedes lo repasen, ¿no? Si algo no se ha entendido, que pregunten por el chat, etcétera. Ustedes recordarán el capítulo 1 hemos visto el alfabeto, que es la parte más importante, ¿no? Las 24 letras, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Entonces el capítulo 1 ha sido justamente eso. En el capítulo 2 hemos visto los verbos regulares, normales, ¿no? Teníamos que memorizar las desinencias, o, is, i, omen, eteusin. Pero además en ambos capítulos teníamos que memorizar el vocabulario y hacer unas tarjeticas pequeñas, ¿no? Donde yo pueda memorizar, como la palabra theos, logos, etcétera. También hemos visto en el capítulo 3 lo que fueron los sustantivos y adjetivos, con las desinencias sustantivales y adjetivales que son las mismas. Os, u, o, on, oí, on, oís, ous, on, oí, ¿recuerdan? ¿No? Una de ellas fue adelfos, ágatos o ágathos también. En el capítulo 4 hace unos cuantos días atrás, vimos el verbo imi, que es el verbo irregular, ser, estar, parecer, haber, o el verbo to be, como hemos aprendido en inglés. Este verbo, la función que cumple es atribuir una cualidad al sujeto. Por ello se llama verbo atributivo, ¿verdad? Y este verbo atributivo normalmente lo que hace es ah, calificar o cualificar el sujeto. Las desinencias ustedes lo han visto, ¿no? Y mi, ¿recuerdan? Y, stin, esmen, este. Y el día de hoy nos toca ah, quizá un capítulo que ya es un poco más sencillo, sin embargo tiene su importancia, ¿no? Así que este es el capítulo de hoy, ¿sí? El capítulo de hoy es un capítulo un tanto sencillo y además que es corto, ¿no? Entonces lo tienen tanto en el PowerPoint como en el PDF. En el capítulo del día de hoy, el capítulo 5, lo que vamos a ver son los pronombres interrogativos, ¿ok? Así como lo puedes ver en tu pantalla. Pronombres interrogativos, ¿no? Pues vamos a definir qué es un pronombre y por qué decimos que es interrogativo, ¿no? El pronombre interrogativo creo que lo vas a encontrar bastantes veces en el Nuevo Testamento griego, especialmente cuando, por ejemplo, escuchas a nuestro Señor Jesucristo haciendo preguntas, ¿no? O a los apóstoles haciendo preguntas.
Así que cada vez que veas una pregunta, es normalmente introducido por un pronombre interrogativo, ¿no? Entonces eso es. Ahora vamos a empezar nuestra clase con una frase para animarnos, ¿no? Dice A.T. Robertson: un poco de conocimiento del idioma griego es posible para todos. Y esto es alentador, porque quizá alguien puede decir, bueno, nunca voy a aprender griego, para mí es difícil el griego, es aburrido, alguno dirá quizá, pero A.T. Robertson, uno de los gramáticos más grandes que ha existido en el Nuevo Testamento en cuanto al griego, es A.T. Robertson. Él dice que es posible un poco de conocimiento del idioma griego para una verdadera exégesis. No necesitas ser un erudito, hermano, ¿no? Gracias a Dios. Necesitas simplemente conocer y dominar bien este griego uno, y de a poco vas a ir construyendo tu conocimiento del griego en los años que vayas usándolo, ¿no? Ahora, hay más niveles de griego, por supuesto, ¿no? Está el nivel 2, 3, 4, 5 y de exégesis, ¿no? Sin embargo, este griego que estamos llevando es la base, ¿no? La base. Así que es posible conocer el griego para todos, no importa la edad que tengas. Quizás no como Lutero o Calvino, ¿no? A ese nivel, pero es posible, ¿no? Entonces, estos hombres ya estudiaron griego a una temprana edad, ¿no? Entonces, nosotros quizá hemos conocido este idioma a una edad ya más avanzada, pero es posible, hermanos, aprender griego y conocer. Por eso este autor, Antonio Septien, que por cierto les recomiendo este libro, Antonio Septien, Griego al alcance de todos, se llama el libro. Si quieres profundizar más el griego, puedes comprar este libro y ahí vas a poder profundizar. Muy buen libro. Creo que es el mejor. Empieza de lo más básico hasta lo más profundo. Dice este autor: no dejará de sorprenderme una y otra vez cómo es que la aparente árida gramática griega, dice, tiene reservado grandes tesoros y es capaz de inundar de luz el texto inspirado. Nuevamente, te recomiendo este autor, ¿no? Si quieres conocer más de griego. Am, Tengo casi todos los manuales de griego, ¿no? Y el mejor que he visto hasta ahora en español, desde lo básico hasta lo más profundo, es de este autor, Antonio Septién, ¿sí? Es un manual más o menos, bueno, el que yo tengo es de unas 1800 hojas más o menos, ¿verdad? Entonces, creo que ahora ha sacado divisiones en 4 tomos, ¿no? De las 1600 u 800 hojas, están por tomos, 4 tomos o 5 tomos ha sacado, eh, divididos, ¿no? Pero el entero, el que es uno solo, es así 1800 más o menos. Muy buen manual, ¿no? Ok, entonces el requisito de este capítulo, como ustedes siempre ya lo han visto, o siempre saben, es que haber leído el capítulo, por lo menos darle una miradita, ¿no? Antes de la clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a memorizar los pronombres interrogativos, tanto en masculino, femenino y también en género neutro, además del vocabulario, ¿no? Así que nuestro objetivo hoy en esta clase es memorizar los pronombres interrogativos, tanto masculino, sobre todo, y también femenino, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo. La pregunta surge: ¿qué son los pronombres? ¿No? Y nuevamente, hermanos, es importante conocer las categorías gramaticales, ¿ya? Quizá alguien no tiene muy claro esto,
yo le quiero pedir y rogar que busque el pronombre, busque las categorías gramaticales en un manual o en el internet mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es importante. La primera categoría, como hemos visto, es el verbo, ¿no? El verbo, ¿sí? Entonces, son 9 categorías, esta es la primera, ¿no? La segunda es el sustantivo, ¿no? Y tienes que conocer esto, hermano. Si no, te vas a perder. La tercera es el adjetivo, ¿no? Y son 9 categorías. Entre esas 9 está el pronombre, que por cierto, el pronombre es distinto a la preposición, ¿no? El pronombre no es igual que la preposición. Ahora, dentro de los pronombres existen pronombres interrogativos, ¿verdad? Pronombres personales, ¿no? Entonces existen varios pronombres. El que vamos a ver hoy específicamente es el pronombre interrogativo, ¿sí? Y bueno, hay que responder primero a la pregunta ¿qué es un pronombre? Entonces, la definición dice que los pronombres son palabras que reemplazan a los nombres o sustantivos, sean estos personas, animales o cosas. ¿Qué es un pronombre? Es aquella palabra que reemplaza a un nombre o a un sustantivo. ¿Cuál es su fin? Evitar la redundancia o la repetición. ¿Ok? Y justamente el autor siguiente dice eso. Son palabras que, al igual que los sustantivos o nombres, tienen la capacidad de referir sin usar determinantes. Pueden sustituir a un sustantivo o a un sintagma nominal, la cual representan y sirven para evitar repetición. ¿Qué es un sintagma nominal? Un sintagma nominal, sintagmáticamente o sintácticamente, es un nombre, un sustantivo, ¿no? Sintagma nominal se abrevia como SN, donde el núcleo es el nombre o el sustantivo. Por esa razón es importante conocer las 9 categorías gramaticales. Entonces, gramaticalmente existen 9, a veces algunos autores dicen 10, pero generalmente son 9. Entonces, si existe sintagma nominal, obviamente debe existir sintagma verbal, donde el núcleo es el verbo. Y obviamente si existe sintagma verbal nominal, existe sintagma adjetival, perdón, ¿no? Y el sintagma adjetival, su núcleo es un adjetivo. Y si existe sintagma verbal nominal, ¿no? O sustantival, y sintagma adjetival, existe también un sintagma preposicional, donde el núcleo es la preposición. Y así, ¿ok? ¿Por qué les explico esto, hermanos? Porque dentro la gramática estructural y la gramática moderna, ya no se trata de la forma antigua diciendo esto es un sustantivo, esto es un verbo, sino actualmente le dicen este es un sintagma verbal, este es un sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma preposicional, ¿no? De esa manera están clasificando lo que son las oraciones, ¿no? Dentro de una oración puede estar dividida entre el sintagma nominal y el sintagma verbal. Dentro del sintagma nominal puede estar un sintagma adjetival, ¿no? Determinante y sintagma adjetival. Dentro del sintagma verbal puede estar un sintagma preposicional como el complemento ah, de circunstancial de tiempo, ¿no? Y dentro del sintagma preposicional puede estar otro tipo de sintagma adjetival, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, por si tal vez te topas en algún libro con esto, ¿no? Sin embargo, no es nada fuera de lo común, simplemente es un nombre que se le da al sustantivo, que realmente es lo correcto, debería tratarse de esa manera, debería llamarse sintagma nominal, ¿no? Porque estamos separando la oración por sintagmas. Y en el griego se usa
la misma figura, ¿no? Que a veces complica, por eso no lo usamos en nuestra clase, pero que a veces es de ayuda para algunos. Entonces es bueno saber como cultura general o de forma general, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra clase, el pronombre es aquella palabra que reemplaza a un sustantivo, ¿no? La cual, dice aquí la autora, evita la repetición o la redundancia, ¿no? ¿Qué es un pronombre? En palabras sencillas, es aquella palabra que reemplaza un nombre. Por eso es pronombre, que está muchas veces reemplazando al nombre o al sustantivo, ¿no? Dentro del pronombre existen pronombres personales, les decía, pronombres interrogativos, y justamente dentro de ese grupo está este, el pronombre interrogativo, ¿no? Son los que reemplazan los nombres o sustantivos, pero en una oración interrogativa, en una oración de pregunta, ¿no? Por eso se llama oración interrogativa, por eso se llama pronombre interrogativo, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora, en griego, como ustedes saben y lo hemos visto en el capítulo 1, no existe el signo de interrogación como tal, como en nuestro español, ¿verdad? No existe este signo de interrogación. En vez de este signo de interrogación, el griego lo que nos muestra es punto y coma. Para el idioma griego, este signo, punto y coma, es el signo de interrogación, ¿no? Que equivale al signo de interrogación que conocemos en nuestro español. Entonces, no van a confundir, ¿no? Signo de interrogación en griego es punto y coma. Y lo interesante de el griego, como en inglés, solamente se pone el punto y coma al final, no tiene al principio, como en nuestro español. En nuestro español, cuando hacemos una pregunta, abrimos signo de interrogación y al finalizar cerramos el signo de interrogación. En griego no es así. En griego solo hay punto y coma y eso es todo, ¿no? Como en inglés. Al final nomás se pone, ¿ok? Para traducir, obviamente vamos a usar como en nuestro español. Abrimos signo de interrogación y cerramos signo de interrogación, ¿no? Para nuestro español, para traducir al español. Muy bien. El pronombre interrogativo se usa tanto en género masculino y femenino indistintamente. Vale decir que tú puedes usar este pronombre interrogativo, tis, tinos, tini, tanto para el masculino como para el femenino, ¿no? No tiene género. O sea, para los dos se usa el mismo género. Ahora, aquí nada tiene que ver con la ideología de género, ¿no? Me imagino que alguna vez leí algo de esto, que los ideólogos de género han sacado el género justamente de la gramática, ¿no? Pero esto se usa en gramática, no en la ideología de género. Y estos son llamados de la tercera declinación. En el capítulo 3 nosotros hemos visto los sustantivos o los nombres de la segunda declinación. ¿Recuerdan? Adelfos, Adelfu, Adelfo, Adelfón, Adelfe, segunda declinación. Plural, Adelfui, Adelfón, Adelfuis, Adelfus y Adelfi. Segunda declinación. En este capítulo vamos a ver la tercera declinación. ¿Sí? Eso es importante. Tercera declinación. Y como ustedes saben, normalmente siempre se enseña a través de paradigmas o tablas. Esta es la tercera declinación, no te olvides, tercera declinación. Ahora, como es un pronombre, entonces, y reemplaza a los nombres o a los sustantivos, obviamente el paradigma, la tablita, va a ser igual que un de un sustantivo, ¿no? ¿Por qué? Porque reemplaza un nombre, ¿no? Entonces, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. En este caso, para este ejemplo del pronombre interrogativo tis, no lleva vocativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se declina este pronombre? No olviden, el verbo se conjuga
yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Los sustantivos se declinan, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que se van declinando, valga la redundancia, como por ejemplo el hermano, del hermano, al hermano, el hermano, hermano, ¿no? Entonces, en tis pasa lo propio, se declina. El singular del nominativo, que normalmente es el sujeto, como aquí muy bien digo, ¿qué función cumple? Sujeto, se traduce quién. Genitivo, tinos, se traduce de quién. Dativo, tini, se traduce a quién. Y acusativo, tina, se traduce quién. Entonces, ¿qué voy a memorizar? Todo lo que está en rojo, ¿no? Todo lo que está en rojo. En algunas ocasiones no es solo ti en el dativo, sino es tinin. ¿En qué ocasiones? Cuando la palabra que sigue inicia con una vocal, entonces hay que añadir la ni, ¿ok? Para que no exista choque vocálico. Si la palabra iniciaría con adelfos, por ejemplo, imagínense que es hermano, entonces ah, estas dos vocales chocarían, alfa y chocarían. Entonces, en ese caso se añade una ni, ¿verdad? Pero si no existe esta eh, este choque vocálico y la palabra inicia con capa, por ejemplo, no hay necesidad de la ni. Entonces directamente es tini. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a memorizar? Todo lo que está en rojo. Tis, tinos, tini, tina. Nuevamente, tis, tino, tini, tis, tinos, tini, tina. Tis, tinos, tini, tina. Y en plural, lo propio. Tines, tinon, tisi, tinas. Traducción, quiénes, de quiénes, a quiénes, quiénes, ¿no? Entonces, esa es la traducción, ¿sí? Ahora, miren, en genitivo y en dativo, quizá es el más parecido, digamos, ¿no? En cuanto al sustantivo de segunda declinación. Pero quizá nos vamos a confundir. Mejor memoricemos todo. Tis, tinos, tini, tina. Tines, tinón, tisi, tinas. Entonces, de memoria hay que memorizar, valga la redundancia, esto, ¿no? Tis, tinos, tini, tina, tines, tinón, tisi, tinas. Traducción, ¿quién? ¿De quién? ¿A quién? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿De quiénes? ¿A quiénes? ¿Quiénes? Es importante, hermanos, que a la hora de traducir, miremos cómo estamos traduciendo, ¿ya? ¿Quién? ¿De quién? ¿Por qué? Porque es genitivo. ¿A quién? Dativo y acusativo, ¿quién? ¿Listo? Y es importante notar también este acento de acá, porque más adelante vamos a ver que hay algunas palabras que no tienen este acento. Entonces no se traduce como quién, sino como alguno. Ya vamos a ver enseguida. Por ahora, necesitamos memorizar estas palabras. Tis, tinos, tini, tina, tines, tinon, tisi, tinas. ¿Ok? Traducción, quién, de quién, a quién, quién, quiénes, de quiénes, a quiénes, quiénes. Función que cumple dentro de la oración, el nominativo sujeto. Genitivo, posesivo y otro sustantivo. Dativo, complemento indirecto. Acusativo, complemento directo. ¿Perfecto? Entonces, esa tabla es la que hay que memorizar, ¿no? Ahora, existe un pronombre interrogativo, pero que es llamado el pronombre indefinido. Y alguien preguntará, ¿y por qué se llama indefinido? Justamente porque es un pronombre que, que no es muy específico, ¿no? Que no es específico. Los pronombres interrogativos indefinidos se usan tanto en masculino y femenino indistintamente, y estos son llamados también de la tercera declinación, ¿ok? Pero ¿qué característica más tiene? La distinción se encuentra en que
Los pronombres interrogativos indefinidos no llevan acento agudo. Por ejemplo, la primera, que es nominativo, y es tis. ¿Recuerdan? En el pronombre interrogativo normal, este lleva acento. Pero cuando es un pronombre definido, no lleva acento. Este acento se borra. Es solamente tis. Nada más. ¿No? Y por ello señala algo impreciso. Por eso se llaman pronombres indefinidos. Ahora, algunos traducen, o mejor dicho, lo llaman como pronombres enclíticos, ¿no? De esa manera lo llaman. Veamos la tabla. Es para masculino y femenino. Miren, no tiene el acento. ¿Notan? Tis, tinos, no tiene el acento acá en la primera. Tini no tiene el acento en la primera. Tina no tiene el acento. No tiene el acento. No tiene el acento, no tiene el acento en la primera. Tis, tinos, tini, tina, tines, tinon, tisi, tinas. Y miren la traducción. La traducción sí que cambia. No es quién, de quién, quién. La traducción es alguien, de alguien, alguien, a alguien, perdón, alguien, algunos, de algunos, a algunos, a algunos. Pues la traducción cambia bastante, ¿no? Y bueno, al momento de traducir en el diagrama, tenemos que fijarnos si es un pronombre indefinido, ¿no? O un pronombre interrogativo normal, ¿sí? Ahora, obviamente, eso en el contexto va a cambiar. Hay algunos textos donde están sin acento y debo traducir como quién por el contexto, ¿ok? Pero normalmente esta es la norma. Si no lleva acento, entonces debo traducir como un pronombre interrogativo. Ahora, como en toda regla, como en toda norma, hay excepciones, ¿verdad? Y el pronombre interrogativo no es la excepción. Tiene esa diferencia. ¿Cómo se diagrama el pronombre interrogativo? Sea indefinido o definido. Se diagrama con una línea, en el medio un verbo, ¿verdad? Pero como es un pronombre, o sea que reemplaza los sustantivos, entonces siempre va diagramado de forma horizontal, ¿ok? Siempre de forma horizontal. Nunca va a ver vertical o diagonal, ¿ya? Miren acá, tis, tiene singular, ¿no? Nominativo, singular. Nominativo, plural. Tienes el verbo que debe estar en rojo. ¿Y de qué color tiene que estar? Tienes y tinos, azul. Porque es un pronombre, ¿no? Azul o azul subrayado. Este es genitivo, ¿no? Pronombre genitivo. Tinos, tinón, ¿verdad? Y este es dativo. Tini, tisi, ¿no? El dativo tini, tisi. Y este de acá es genitivo también, ¿no? Ahora, debajo de este dativo puede haber otro genitivo. No hay problema, pero siempre debe ser horizontal. Este es acusativo. Tina, tinas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, al momento de diagramar, deben diagramarse de forma horizontal. No se equivoquen eso, hermanos. No es diagonal, no debe estar así, tampoco debe estar de otra manera. Son pronombres y como tal, primero de color azul y segundo debe ir siempre horizontal y donde están los acusativos, los nominativos, etcétera, dependiendo del caso que sea, tanto en singular como en plural. Dijimos que vamos a aprender no solamente los masculinos y femeninos que ya hemos visto tanto en pronombres interrogativos como en pronombres indefinidos. Además, en griego existe el pronombre que está en género neutro, ¿no? No solo masculino y femenino, sino género neutro. En nuestro español es raro ver aquello, ¿no? Existe, pero es raro. Son casos contados, digamos, en español, el pronombre neutro. Pero en griego es muy común. El pronombre interrogativo neutro no es ni masculino ni femenino.
Por ello dependerá del contexto en el que esté siendo usado. Son también llamados de la tercera declinación y se traducen de la siguiente manera. De esa forma, ¿no? Si ustedes pueden ver, el nominativo cambia un poco. Ti. Ya no lleva sigma como el nominativo interrogativo. El acento mantiene. Y el neutro, hermanos, tanto en nominativo como en el acusativo, es el mismo. Se repite. Y el genitivo y el dativo mantiene del pronombre interrogativo. Miren, tinos, tin. El único que cambia o los únicos que cambian son los nominativos y acusativos. Así que si tú sabes el pronombre interrogativo de memoria, tranquilamente vas a poder también, o vas a saber de memoria el género neutro, ¿no? El pronombre interrogativo neutro. Porque le vas a quitar solamente la sigma acá y listo. Y estos otros son los mismos, tinos, tini, ¿no? ¿Cómo se traduce? ¿Qué o por qué? ¿No? Genitivo, quién, acusativo, qué o por qué. Plural, tina, y mira acá en acusativo se repite la misma palabra, tina. Y el genitivo y el dativo, como en el caso del singular, es el mismo que el pronombre interrogativo masculino o femenino. Traducción, qué, por qué, quiénes, qué y por qué. ¿Ok? Entonces, si tú sabes el pronombre interrogativo eh, que hemos visto el primerito, tú vas a poder memorizar también el neutro. Este es un texto de Mateo 12:48, ¿sí? Este texto justamente nosotros, como estudiantes, tenemos que diagramar, ¿no? Entonces vamos a diagramar ese texto de Mateo capítulo 12, versículo 48. Para razones o por razones que ya nosotros conocemos de tiempo, ya he subrayado el verbo, ¿no? O le cambio de color. Estin es un verbo copulativo del verbo imi, que hemos visto hace unos días atrás, ¿sí? Y aquí está unido por una conjunción que. Y tiene también otro verbo, y sin, ¿no? Entonces, esto de acá puede ser la oración uno y esto de acá puede ser la oración 2 unido por este que, o este kai, como se escribe, ¿no? Y el capítulo que hemos visto hoy, los pronombres interrogativos, se ven acá, tis, ¿verdad? Y el otro pronombre, tines, ¿ok? Y miren cómo está acá el signo de interrogación. Al final simplemente. Ese es el signo de interrogación que conocemos en nuestro español. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre vamos a ver al final, y si tiene un signo de interrogación, quiere decir que todo esto es una pregunta. Veamos la diagramación. Ups, ahí está la diagramación. Is, obviamente, nominativo, sujeto, no había donde perderse. La oración 1, oración 1. Sting el verbo, perfecto. Y mitir, alguien quizá puede decir, pero esta no hemos visto, ¿verdad? Está.
ah, esa desinencia? ¿Cómo sabe que va aquí como atributivo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Sin embargo, les dije que cuando vean una palabra que no hayamos visto, lo que pueden hacer es ir a un programa, ya sea Logos, ya sea Eastword, ya sea cualquier otro programa, y mirar en qué caso está, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, este es el texto de Mateo 12:48, ¿no? Entonces, vamos a ir a cualquier programa, ya sea ISO, ya sea Logos, cualquiera. En mi caso voy a ir a Logos porque es lo que tengo, digamos, ¿no? Puedo ir a cualquier programa, no siempre tiene que ser Logos. Entonces voy a ir Mateo 12:48, creo que era. Mateo 12, versículo 48. Creo que es ese. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el texto que debo diagramar? Es esto de acá, todo eso. Entonces, eso es lo que he copiado y lo he puesto justamente en nuestro programa, ¿no? Entonces, estamos haciendo la oración 1. Tis, stin, y, mitir, mu. Ok. Pues yo no sé no he visto este artículo ni esta desinencia, ¿no? Del sustantivo. Es sustantivo porque está en azul. Entonces, como no he visto, lo que voy a hacer es clic derecho y ver, porque me tengo que ayudar con el programa, ¿no? Por eso el programa es una ayuda para mí, ¿no? Entonces, voy a hacer clic derecho, pero sin solamente esta parte. Ahora sí. Y miren lo que me dice aquí. Mitir es madre, sustantivo. Miren, sustantivo, nominativo, singular, ¿no? Y género femenino, ¿verdad? Entonces, como es femenino, y nosotros solamente hemos visto sustantivos masculinos hasta ahora, entonces quizá por eso es que no conozco la desinencia, ni el artículo, pero yo sí sé que existen masculinos, ¿no? Que terminan, cuando son nominativos, terminan en os, si es singular, o si es plural, en oi, o en i, como se debería pronunciar. Entonces, como este sustantivo nominativo singular y no termina en os, entonces, ¿por qué? Porque es femenino. Así que yo ya sé que este es un sustantivo femenino nominativo, ¿verdad? Y hago clic a este otro más, artis. Y como hemos aprendido hoy, es un pronombre interrogativo nominativo singular masculino. Entonces, al momento de diagramar, voy a hacerme la misma pregunta que me hice hace unos días atrás. Si este tis es nominativo y está con verbo estin, verbo copulativo, verbo imi, y aquí tiene otro nominativo que también lleva artículo, ¿cuál va a ir como sujeto? La respuesta es cuando existen dos sustantivos, aunque este otro sea pronombre, y uno de ellos es pronombre, como en este caso tis, el que manda o el que va como sujeto normalmente o casi siempre es el pronombre, en este caso tis. Por eso va como sujeto. Tis estin y imitir, ¿verdad? Pero alguien dirá, ¿y esta otra palabra qué es? Se pronuncia mu. Entonces, quizá yo no sé, pero voy a ir al diccionario y me voy a ayudar. Es un pronombre, en este caso no es un pronombre interrogativo, lo que les decía, es un pronombre personal. No hemos llevado todavía ese, pero vamos a ir llevando de a poco. O lo vamos a llevar más adelante, mejor dicho. Ahora miren, que ustedes conozcan el pronombre interrogativo les ayuda mucho, porque si el pronombre interrogativo se diagrama horizontal y cada pronombre tiene su caso, el pronombre personal
también tiene su caso y lleva, cada caso lleva una desinencia distinta. Por ejemplo, en este caso, valga la redundancia, está en primera persona genitivo singular. ¿De qué me sirve eso? Para ver que este pronombre mu es genitivo. Y si es genitivo y además es singular, obviamente al que está calificando, cualificando, al que está poseyendo, es a la palabra que le antecede. En este caso, ¿cuál es la palabra que le antecede a mu? Mitir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la traducción? Como aquí lo hace muy bien, ¿quién es la madre mía? Debería ser, ¿no? Un español literal. En este caso, Reina Valera 60 tradujo ¿quién es mi madre? Está muy bien, pero literalmente debería traducirse ¿quién es la madre mía? Mu se traduce como mía, ¿ok? Muy bien. Y no olviden que son dos oraciones. La segunda oración sería y. Miren, este es un pronombre interrogativo nominativo plural masculino que se traduce quiénes, verbo y mi, son los hermanos, ¿no? Hoy, o y, perdón, Adelphi, mu. ¿Qué es Adelphi? Nominativo. ¿Por qué? Por la desinencia, nominativo plural, ¿no? Y si no creo, entonces voy y busco, miren, sustantivo, nominativo plural masculino. Conozco la desinencia, ¿verdad? ¿Y qué es tinés? Tinés también es nominativo, pronombre interrogativo nominativo plural masculino. Nuevamente, ¿cuál de los dos va a ir como sujeto? ¿Tis o Adelphi? Ya les dije, cuando existe dos palabras, una es pronombre, la otra es sustantivo con artículo, el que manda o el que va como sujeto siempre es el pronombre, ¿no? Y nuevamente, el caso de la mu o del genitivo. Entonces, en este caso, el pronombre genitivo va siempre modificando al sustantivo anterior, en este caso a Delfín. ¿Quién es la madre mía y quiénes son los hermanos míos? Miren cómo al traducir, debo traducir también el número, ¿no? Si es singular, ¿quién es la madre mía? ¿Quién es la madre mía? Y quién es plural son los hermanos míos. Todo debe concordar, caso, género y número, ¿verdad? Y miren, al final hay un punto y coma, que implica eh, signo de interrogación. Entonces, al momento de yo traducir este signo de interrogación en griego, aunque está al final, debo traducir como Reina Valera lo hizo, miren. Abro signo de interrogación y cierro signo de interrogación, porque estoy traduciendo al español. Y nuestro español entiende que debe abrirse el signo y cerrar, no como en griego solamente está cerrando. Perfecto. ¿Cómo se diagrama eso? Entonces volvemos nuevamente al diagrama que hemos hecho. Quizá alguien no ha podido copiar, aunque esté Se cayó el profesor, ¿cierto? Sí, dice que ella sí, viene en un momento.
Hola, hola, ¿se escucha, hermanos? Sí, Ahora sí se sí. escucha. No sé qué pasó, realmente no sé qué pasó, pero se cortó, creo que es la luz por acá que se fue, o no sé si el computador. Bueno, mil disculpas. Eh, no sé qué pasó realmente. A ver, vamos. Hay un hermano que escribió al WhatsApp que acabo de leer que no está pudiendo ingresar, pero creo que todos estamos. Muy bien, vamos entonces a nuestra clase. Se me reinició todo el computador. No puedo creer. Ok. Entonces, el pronombre interrogativo, queridos hermanos, lo que hace es justamente eso. El pronombre interrogativo. Mire, coge todo ese cosa. Profe, ¿puedes volver a grabar? Sí. Sí, está grabando, hermano. Está grabando. Perdón. Coge todo. Gracias. El pronombre interrogativo, entonces, queridos hermanos, hace justamente eso. Lo que hace es reemplaza los nombres, especialmente aquellos nombres que están eh, redundando, ¿no? Dentro de la, la oración. Ok. Y estábamos justamente acá. Muy bien. Entonces habíamos visto que la diagramación de los pronombres es de esta manera, de esta forma, ¿no? Si ustedes pueden ver en sus pantallas, this, el pronombre interrogativo singular nominativo y el pronombre interrogativo plural nominativo. Este es un nominativo, ¿verdad? Tiene artículo, pero dijimos que cuando existe un pronombre y un sustantivo, el pronombre normalmente va como sujeto y el sustantivo con artículo como atributo. ¿Quién es la madre mía? Genitivo. Un pronombre personal genitivo, ¿no? Ya lo vamos a ver eso. ¿Y quiénes son los hermanos míos? Es la traducción o la diagramación correcta, ¿no? ¿Quiénes son los hermanos míos? Aquí le faltó el punto y coma, ¿no? Entonces la traducción sería esa. ¿Quién es la madre mía y quiénes son los hermanos míos? ¿Perfecto? Muy bien. Este pronombre, si ustedes pueden fijarse, aparece 382 veces en el Nuevo Testamento. Están en todos los libros de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios, etcétera. En el libro que más veces aparece es en el libro de Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan. Juan y Lucas, en esos dos. Así que es un pronombre que es bastante usado, ¿no? Entonces, incluso mirando solamente en algunos casos, ¿no? Y géneros masculinos, por ejemplo. Si viéramos en femenino, se aumenta el número. En neutro aumenta más, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eh, en caso dativo aparece 69 veces, ¿ya? La forma tina o acusativo. Y así va aumentando. Este otro texto que me imagino que lo has debido escuchar alguna vez predicado es el texto de Mateo 17:25, ¿no? Entonces, la diferencia de este texto de Mateo 17:25 tiene que ver con el pronombre que estamos estudiando. Si tú te fijas, los pronombres anteriores que hemos visto estaban en caso nominativo, uno en singular y otro en plural. Pero mira este caso.
tinón. El pronombre ya no es nominativo, sino es, ¿quién me dice? ¿En qué? Genitivo plural. Muy bien, genitivo plural, ¿no? Y en toda esta diagramación, ¿cómo es que se traduce? Entonces, eso vamos a analizar. Vamos a analizar. Vayamos a logos y analizamos esa parte, ¿sí? Entonces, vamos a ir a logos mientras voy abriendo logos, porque ustedes saben que se me ha cerrado todo. Entonces, vamos a ir para allá y vamos a analizar un poco el texto de Mateo capítulo 17, versículo 25. En vuestras presentaciones o en sus presentaciones ya está diagramado, pero no quiero pasar directo al diagrama porque cuando uno ve el diagrama parece ser súper fácil, pero cuando uno ya lo hace, ahí se encuentra con algunas complicaciones. Entonces, por eso quiero que el proceso que vamos a tomar sea el proceso para todos los ejercicios, ¿ok? Entonces, por eso me tomo la tarea de que podamos ir a Logos o a Isword, a cualquier programa que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a poder analizar la oración. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ok, muy bien, entonces vamos allá. Mateo, recuérdeme el texto, 17:25, ¿estoy bien? Sí, profesor. Muy bien, 17:25, ahí está. Am, ¿Dónde estamos? Ok, creo que es este. Creo que es este de acá. Ese es el texto, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, am, tiene un solo verbo. Miren, lambanusin, ¿no? Lambano es el verbo recibir, ¿ok? Este verbo lambano, si ustedes han memorizado las decines del capítulo 2, ¿en qué persona está? Singular, plural, ¿qué persona? Primera, segunda, tercera. Tercera persona plural. Muy bien. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo se ha dado cuenta de eso? Por la desinencia usin. Muy bien, la desinencia usin, ¿no? Lambanusin, ¿no? Entonces es plural. Y obviamente, como es plural, el sujeto también debe ser plural. ¿Y cuál es el sujeto? Eh, y basilis, ese es el sujeto. O como en nuestro español, los reyes, ¿no? Basilis se traduce reyes, también puede traducirse reinos, ¿no? Entonces, en este contexto se traduce reyes. Ahora, esta palabra reyes está en nominativo, ¿no? Pero profesor, si aquí termina en is, ¿cómo va a estar en nominativo? Sí, está en nominativo. ¿Y cómo me doy cuenta? Así simplemente a ojo de buen cubero, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque no termina en i o en oi, sino en eis. ¿Cómo puedo saber que es nominativo? Por el oís. Exacto, Por- por el artículo, oí, ¿no? O como se debe pronunciar, i. Entonces el artículo me dice, este sustantivo es nominativo.
No te creo. Entonces, quizá tú me dices, no, no le creo, profesor. Muy bien, entonces vamos a ir, primero vamos a dejar todo y vamos a ir a este sustantivo. Y miren, el mismo programa nos va a decir, este es un sustantivo que significa rey o reina en algunos casos, sustantivo nominativo plural masculino, ¿no? Entonces, nominativo además es plural y es masculino. ¿Cuál es la desinencia del sustantivo nominativo plural masculino? Oí, o i, como se debe pronunciar. ¿Y por qué aquí no tiene la misma desinencia? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque dentro de esta palabra existe un choque vocálico que ha hecho que la OI o la desinencia cambie por EIS, ¿no? O IS, como se le pronuncia, ¿sí? Pero cuando pasa estos casos, cuando ocurre estos casos, yo me debo fijar en el artículo, y el artículo me dice que esta palabra está en caso nominativo plural. Primer detalle. Segundo detalle, la palabra tis, ¿no? La palabra tis, que es artículo, ¿verdad? De gis, que es tierra, ¿verdad? Entonces me dice que está en caso genitivo. ¿Y cómo sabemos eso, profesor? Hacemos clic derecho, no hemos llevado todavía la desinencia, la desinencia del femenino, pero sí, como no sé, entonces voy a ir a Logos o a cualquier programa y me ayudo con eso. Sustantivo, genitivo, miren, singular, femenino. No hemos llevado todavía femeninos, puro masculino hemos llevado hasta ahora. Pero lo que veo aquí es el caso genitivo. Y si está en genitivo, obviamente califica, cualifica, posee al anterior sustantivo. En este caso, basileis, ¿no? Como muy bien vemos en el español. Los reyes de la tierra, genitivo, de la tierra, ¿no? Entonces, este de la tierra está poseyendo o está modificando a la palabra reyes, ¿no? Los reyes de la tierra, dice, ¿no? También los reyes de la tierra, ok. Entonces, inmediatamente viene una preposición, apo, la preposición apo, ¿no? Y aquí está el pronombre interrogativo en genitivo. ¿Quiénes? Plural. ¿De quiénes? ¿No? Reciben o cobran los tributos o los impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé que este es genitivo? Clic derecho, pronombre interrogativo genitivo plural masculino. Y está introducido por una preposición. ¿Cómo sé que es una preposición? Preposición. Como les dije al inicio, cuando una palabra está siendo introducida por una preposición, en sintaxis normalmente se llama sintagma preposicional. ¿Dónde van diagramadas las preposiciones? Debajo del verbo. Este es el verbo, ¿no? Y como les dije, se puede hacer clic y dice verbo presente, activo, indicativo, como muy bien dijo el hermano, tercera persona plural. ¿Qué significa teli? No siquiera sé qué significa teli, no importa. Vamos a hacer clic y vamos a aprender. Sustantivo, acusativo, plural, neutro. No hemos llevado todavía los neutros, pero ahí está. ¿Qué significa teli? Terminar, completar, fin. De aquí viene la palabra telos, ¿no? Telos, finalizar. No sé si han escuchado ese debate entre cristocentrismo y cristotelismo, ¿no? Entonces, eh, de esta palabra viene, telos, el fin, ¿no? Cristocentrismo y cristotelismo, ¿no? Entonces, de aquí viene, justamente de esto. Hay un libro ahí que han escrito sobre esto, ¿no? Ok, entonces telos. En teología bíblica justamente es el debate, cristocentrismo y cristotelismo. Ah,
Bueno, entonces telos, ¿no? Que quiere decir terminar, finalizar, etcétera. Y esta otra conjunción y, hermanos, hace la misma función que el kai o que el que, ¿no? Une. Pero en este caso se puede traducir como y o como o, como muy bien traduce Reina Valera 60. Miren, Reina Valera 60 lo que hace, traduce como o, aquí está, ¿no? Entonces, eh, eso es importante. Y quién son, clic derecho, y ahí está, sustantivo acusativo singular masculino. ¿Qué significa? Impuestos. ¿Sí? ¿Cómo se traduce? Muy bien, vamos a ir a eso. ¿Cómo se traduce? O perdón, ¿cómo se diagrama? Pues vamos allá. Ya les dije que en nuestro PowerPoint tenemos ya diagramado, así que no hay problema. Podemos mirar una y otra vez. ¿Cómo se diagrama? Pues de forma sencilla, de esta manera. Muy bien. Los reyes, nominativo, artículo, nominativo, plural, genitivo. Miren cómo está modificando artículo del genitivo, cómo están modificando gins o tierra a reyes. Genitivo, artículo genitivo, modificando un sustantivo. Notan cómo la teoría nos ayuda en el momento de la diagramación, que es un genitivo posesivo de otro sustantivo. ¿De qué sustantivo es posesivo este gis? De basileis, ¿no? Los reyes de la tierra reciben, ¿no? Reciben o cobran, como Reina Valera traduce. Apo, ¿de quiénes? Apo, ¿de quiénes? Genitivo, ¿no? Reciben, ¿de quiénes? Y miren el complemento directo. Telos o teli y quién son. Notan cómo esta y funciona como una conjunción de estos dos sustantivos. Entonces, yo les decía, ¿no? Ya sea y o ya sea que, o como se escribe kai, muchas veces puede unir dos sustantivos, como en este caso, puede unir dos adjetivos, puede unir dos verbos, puede unir dos oraciones, puede unir dos capítulos, dos libros de la Biblia o dos versículos. Entonces, esa teoría hay que tener en cuenta al momento de diagramar. Muy bien. Ok. Este es otro texto que quizá tú conoces. Tis ekkalesi kata eklikon seu. Tis. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Recuerdas Romanos 8:33? ¿Quién condenará? Y obviamente la respuesta es nadie. Porque si hemos sido escogidos, predestinados, elegidos, antes de la fundación del mundo, en amor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice el apóstol Pablo en Efesios. Entonces nadie puede acusarnos de ningún tipo de pecado y ser condenados por ello, si hemos creído realmente en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y hemos confiado en Él, absolutamente nada.
¿no? Nada ni nadie nos puede condenar, porque Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Es el Evangelio, ¿no? Entonces ven cómo la pregunta es importante. ¿Quién condenará a los escogidos? Y en este 506 años de la Reforma, entonces quizás es bueno recordar justamente estas doctrinas, ¿no? Porque al final Dios es el que escoge y no somos los hombres, ¿no? Entonces, las preguntas son importantes. Y todo Romanos capítulo 8 y en adelante está lleno de preguntas, ¿no? Desde el 6, ¿qué pues diremos? Los judíos son mejores que nosotros, etcétera. O mejor dicho, los gentiles o los judíos. Y Pablo realmente es un hombre que usa mucho la pregunta, ¿no? Mucho las palabras tistinos, tinitinatines, o ti también, como en este caso el neutro. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Dice el Romanos 8, por ejemplo. Y el apóstol Pablo mismo responde, ¿no? Nada ni nadie. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Ni lo que está por crearse, ni lo que se ha creado. Ni lo que está debajo de la tierra, ni encima de ella, ni lo ancho, ni lo profundo. ¿No? Porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Cristo es, eh, es estable y no radica en una emoción, ¿no? Es efectiva, es eficaz y es eficiente. ¿Quién nos podrá separar? Absolutamente nadie. Ok, para este capítulo necesitamos memorizar el vocabulario número 4. Tecnón, que quiere decir hijo, niño pequeño. 99 veces aparece. Y otra palabra que necesitamos memorizar, evangelion. Evangelion. Esta NG, o mejor dicho, estas dos gamas se pronuncian como la primera como una N, perdón, y la segunda como una G. Una G. Evangelion. Buena noticia, buen mensaje, ¿no? Buenas nuevas, etc. O evangelio, 77 veces aparece. Demonion. Demonion. Demonio, espíritu malo, 60 veces. Eonios. Eterno, sin fin, 71 veces. Un poco más de vocabulario, unas cuantas palabritas. Apostelo. Apostelo. No se pronuncia como en nuestro español la doble L. Es una sola L. Se debe pronunciar una sola L. Apostelo. ¿Ok? Enviar, mandar, devolver. De ahí viene apóstol, ¿no? Trino. Juzgar, condenar, determinar, compadecer. Pleitear en juicio 114 veces. Y pistos, que es una palabra muy conocida. Fe, fiel, creyente, confiable, seguro, verdadero, fidedigno, ¿no? A veces fe también puede traducirse 67 veces. Y bueno, estas son las oraciones que vamos a trabajar la siguiente clase, que en este caso sería viernes, ¿no? Entonces vayan haciendo ya las oraciones. Vamos a resolver unas cuantas, como siempre, hasta donde el tiempo nos dé. Y eso es lo que tienen que subir a la plataforma, ¿ok? No está complicado, como ustedes pueden ver. Así que vayan
trabajando hasta donde puedan. El viernes hacemos esta diagramación de los ejercicios más difíciles o complicados y tienen que subir luego ya a la plataforma. ¿Ok? Pero vayan haciendo porque cuando hacen es donde más se aprende. ¿Listo, queridos hermanos? Dicho esto, nuestra clase de hoy finaliza justamente acá. Y no se vayan, obviamente, tenemos las preguntas y respuestas. Son 15, 16, creo que hay una más. A ver. Aquí sí tenemos mucha práctica, así que vayan haciendo. 19. Y creo que hay dos más incluso. Ah, no, está bien. Son esas. Preguntas de examen. O el quiz, como se conoce. ¿Sí? Pues acá finalizamos la clase de hoy, queridos hermanos. Y enseguida las preguntas y respuestas.